Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Muy fácil. Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Con dedicación, esfuerzo, historia, tradición y sobre todo, mucha ilusión. Aragón es de verdad. Y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Bueno, me dan el ok ya. O sea, directamente, un aplauso, por favor. Un aplauso. Un aplauso, Raúl Bernal, en el escenario Pastry. Y me decía, bueno, que empiecen a aplaudir las bolas de nieve, que vengan ya, porque es que vamos, estamos deseando empezar. Claro. Raúl Bernal. Vaya mierda de aplauso me habéis hecho, ¿eh? Voy a salir, voy a entrar otra vez. Venga, Quiero muy que la bien. gente se vuelva loca. Como si Así esto fuera me gusta, Barcelona. pero si ¿Sabes es lo que- que te quiero decir o no? Aunque haga frío fuera, aquí tenemos... ¡Bueh! Porque una cosa os digo, cuando acabe esto, cuando esto acabe, que será cuando me digan, quiero que os levantéis todo el mundo, que aplaudéis porque esto hay que grabarlo para que la gente diga, "Joder, este tío es la hostia, hay que subirle caché", porque ¿sabes por qué estoy contento? Cuéntamelo, Raúl. Porque hace 3 años que no me piden la talla de la chaquetilla. Venga. Hace 3 años que estoy igual. Fantástico. Eso será porque comes mucha tarta Sacher. Sí, pues yo como de todo. Pues que hay buen queso, buen vino, cómo tenemos productos en Aragón, madre mía. Oye, y sobre todo eso, patrocinador, invitada, región invitada, Aragón. Enhorabuena. Otro aplauso para aplauso. Aragón, venga. Otro aplauso. Bueno, Raúl, cuéntame, te encanta tu trabajo, se ve, se vive, y nos vas a traer una cosa loca, la tarta Sacher con Sirat, que cuando yo le leí el título dije, ¿y esto? Digo, pero qué locura es esta. A ver, Pensaba que me cuéntanos. había dicho, me encanta tu trabajo y nos acabamos de conocer. Digo, hostia, empezamos bien, ¿eh? Venga, cuéntame, ¿qué tenemos aquí? Mira, Porque lo vamos a degustar. Vamos Lo a probar. degustar. Hemos traído una tarta Sacher, que es una tarta muy clásica chocolatera, que hemos versioneado con un vino Syrah de la bodega Somos. Y esta tarta la hicimos para el 25 aniversario de la De aquello. ¿no? De la ¿Qué fiesta era? del vino que se hace en Barbastro. ¿Cómo se llama? La ruta. Pero gritarlo. El que es Festival del Vino. Festival del Vino de Somontano. Ahí Venga, está, muy bien. fenomenal. Pues en ese momento yo dije, pues voy a hacer una cosa y voy a hacer una tarta por hacer algo especial, porque siempre intento en todas las cosas que hago cuando vengo a Madrid a difusión o eventos, intento hacer cosas nuevas, ¿no? Pues para que la gente que venga vea una novedad, porque creo que al final es lo mínimo, ¿no? Entonces, en el caso de la bodega, de la fiesta del vino, pues hice este Sacher de vino. Me pareció tan bueno que dije, esto lo tienen que degustar en Madrid. Claro que sí, sobre todo un clásico, porque Claro. la tarta Sacher, imagínate el chocolate. Y siempre dicen que con el chocolate el vino tinto. ¿Estás de acuerdo o vino blanco? Mira, da igual. Con buen vino. Con buen vino. todo el buen chocolate, ¿sabes? Bueno, pues o sea, no pasa entonces- nada. Eso ahora yo creo que ya el pescado con el blanco, no, ya tinto blanco. Se puede comer, yo creo, cualquier cosa con cualquier vino. Cuéntanos el proceso. Te voy a hacer una pregunta. ¿Has ¿A estado mí? alguna vez en Huesca, en San Lorenzo? Ostras, pues ¿No? me han invitado Mira, muchísimas veces. Pues huele un poco aquí. Esto es Huesca. Esto es el día 9 de agosto. Esto es Nos el día vamos 9 de todos, agosto. nos Así vamos está, mira, todos. es como yo, vamos, se me ponen los pelos de punta y todo. Mira, vamos aquí. Vamos a hacer en el bizcocho de chocolate que hemos hecho, Sí. bizcocho tradicional, en plancha, cortado de la medida del interior. Lo que hemos hecho es ahora calarlo con este baño en el que hemos mezclado este vino con frambuesa y con casís y un poquito de azúcar, ¿de acuerdo? ¿Cómo se consigue este equilibrio? O sea, ¿qué cantidad? Pues ya hay- esto es a ojo, como cuando le No, echas hay la que ir sal. probando, pesando, Claro. probando cada parte, después hay que probar el conjunto e intentar que todos los ingredientes estén por igual dentro de esta elaboración. ¿Vale? Entonces, tenemos esta primera parte. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cremoso ¿Sí? de chocolate de leche con vino, frambuesa, casís, y en este caso hemos puesto un poquito de pimienta ahumada, Bueno, ¿vale? y Para esto. darle ese toque humo ligero que nos recuerde a la madera, que nos recuerda a la bodega, ¿de acuerdo? Te voy a decir, aquí no la lleva, porque No la dije, lleva. ¿Por qué? ¿tú sabes a qué precio está la pimienta esta?
O sea, Bueno, eso pues es una entonces, locura, ¿eh? ¿qué le has puesto? ¿No le has puesto pimienta en A la este tarta caso? que vamos a probar, sí, pero a la tarta digo, si es que vamos a hacer aquí el canelo, digo, ya vale, ya vale. Entonces digo, aquí no la pongo. Oye, ¿y qué no te ha dado miedo decir, voy a coger la tarta Sacher y ahora mismo voy a hacer una locura con esta bodega, con esta madera y con todo? ¿No te ha dado miedo? Ya no me da miedo nada. No te da Ya miedo me nada, desde nada. que te lleva la chaquetilla, ¿verdad? Sí, aquí hemos venido aquí a Bueno, tope. y escúchame, ¿y en qué momento? O sea, tú vas a la fiesta del vino y decides. ¿Por qué decides la tarta Sacher? Porque Utilizarla de base. Porque nosotros somos súper chocolateros. O Entonces, sea, el como mundo del somos, chocolate para ti es la base. claro, como somos súper chocolateros, pues queríamos hacer una tarta que fuera súper chocolatera. Y más, ¿tienes pensado introducir algún elemento más a esta tarta, aparte de ese vino de esa bodega, aparte de esa pimienta cuando puedas pagarla? ¿Me puedes repetir que me ha ido santo al cielo? Otro ingrediente que introducirías en esta tarta Sacher. ¿Otro? Al día siguiente, al año que viene, ¿qué le podemos poner a esta tarta No se Sacher? toca ya. Ya no se toca. A no ser que sea para mejorarla. ¿Y cómo mejorarías esa? Pues el año que viene te lo diré. Venga, pues eso, porque yo quiero que vengas el año que Vale, viene. No, vamos a estar aquí Yo con el quiero que futuro. vengas. A mí me han cascado aquí un robot que yo no sé si Venga. seré capaz. Aquí pone 100%, supongo que 100% quiere Sí. decir que está a 100. Si nos puede ayudar alguien 100% para... a 100, ¿no? A ver, si nos puede ayudar alguien para aquí que salga la tarta Sacher fantástica. Bueno, Pero yo creo Raúl, que va. Venga, mundo cuéntame. pastelero, mundo chocolatero, el mundo del vino. Esto está ¿Tú calentado. crees que podemos ser creativos también introduciendo el alcohol? Porque estamos introduciendo el Vale, alcohol bájalo un como toda la vida. Se han hecho los bizcochos borrachos, ¿verdad? Hay una cosa que se hacía antiguamente que ahora ya no se hace tanto. Vale, os voy a hacer una cosa. Explico un segundo porque... Mira, tengo aquí la crema inglesa que vamos a hacer un cremoso de crema inglesa. A la que le hemos puesto vino, ¿vale? La frambuesa, el cassis. Tengo gelatina hidratada, tengo yemas y tengo chocolate, ¿vale? Entonces voy a hacer una crema inglesa con las yemas, le hago la gelatina, chocolate y luego la vamos a colocar en la tarta, ¿vale? Pero bueno, para ahí seguir hablando de estas cosas. Antiguamente se ponía pues mucho alcohol, ¿no? De garrafa sobre todo, del más barato, para bañar los bizcochos y que estuvieran bien jugosos. Y cuando era para una fiesta de un niño, pues se bañaba un poco menos. Cuando no era para tal, se bañaba un poco más. Sí, sí, ¿Sabes? sí, sí. Entonces se utilizaban alcoholes, pues eso, flojillos, ¿no? De Sí. garrafa de los de las discotecas Bueno, que ponías un poco loco. de garrafón, como se suelen decir, Eso es. ¿verdad? Entonces, ahora lo que se intenta es cuidar mucho más esto, ¿no? Usar pues, una buena ginebra, un buen whisky, tratarlo bien, intentar que no haya evaporación, que no cojamos un alcohol bueno, lo metamos allí y lo vamos a hervir, lo vamos a castigar, ¿no? Estábamos hablando antes con los candidatos a pastelero revelación y nos estaban diciendo que, bueno, ellos entendían que un pastelero revelación tiene que tener humildad, territorio, sabor. ¿Tú qué crees que debe tener un pastelero revelación en este momento? Como joven promesa. Joven promesa, pues tiene que tener mucha pasión para demostrar que será una buena pastelera, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y después, con el tiempo, ya irá mejorando, ya irá aprendiendo, ya irá... es eso al final. Yo creo que lo más Evolucionando. importante es eso, es Evolucionando. tener esa pasión, no mirar el reloj, querer aprender, querer escuchar a la gente que lleva más tiempo que tú, el respeto a los mayores. Yo cuando empezaba me decían, yo no hice la mili, pero la había, ¿no? Y decían, achántala muy culebrón, no sé qué, me decían, ¿no? Que metían caña y yo ahí aprendí que había que respetar. Que callar y porque escuchar más. La veteranía es un grado de Claro que sí. Cuéntanos, el proceso ahora mismo, ¿cuál va a ser? El proceso es, tenemos aquí el chocolate, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Cómo vamos de tiempo? Patricia. Estaba por aquí. ¿Cómo vamos de tiempo? 5 minutos. Ah, ¿Llevamos? 10. ¿Llevamos o Tenemos nos 10. queda? Nos quedan- quedan 10. Vaya, nos queda Relájate. nada. Hostia, nos queda nada. Tengo 7 chistes aquí. Dice, ¿tú a qué te dedicas? Dice, yo pelo papas. ¿Pelo Dice, papas? Pelo papas. Dice, ¿qué eres, cocinero? Dice, no, peluquero en el Vaticano. Madre mía. ¿Sabes? ¿Sí o no? Bueno, el humor es muy importante en este Hostia, trabajo, ¿eh? Que nos queda muy poco tiempo. Ha dicho 10 minutos, es nada, Pero, ¿eh? pero, oye, en pastelería, hablando de eso, de los tiempos, qué importante. Porque en Los- pastelería es básico. Hombre, el tiempo de los procesos, las temperaturas, pesar bien, es fundamental porque cambia mogollón. Aquí no, ahora yo la he liado porque yo no puedo echarle aquí como, venga, echarle un poco Claro. más de maicena para que espese, quitarle agua. Esto no. Eso si está mal, ya no vale, ¿eh? Bueno, a nivel de formación, tú formas parte de muchas investigaciones, de muchos, bueno, ministerios y universidades. Le Cordon Bleu.
Yo no, pero vamos, que si quieren voy, ¿eh? No, pero sí que has estado dentro también. De todas formas, la formación, ¿qué importancia tiene la Mucho, información? mucho. Para el pastelero que esté al orden de todas las técnicas. Es muy importante para el pastelero que empieza y es muy importante para el pastelero que no quiere terminar. Muy bien. ¿Vale? O sea, hay que estar siempre en evolución. No estoy ni pesando. Tú imagínate lo apurado que voy, que me ha dicho que me quedan 10 minutos y estaba más tranquila. Y dice, bueno, en 10 minutos este hombre se piensa que en una tarta cuesta nada, ¿no? Esto no es la tarta royal que hacíamos cuando éramos críos, aquella que le ponías el sobre. La de la abuela, de la galleta, Pues no he hecho ¿verdad? tartas de esas yo con el yogur, la gelatina esa roja encima. Oye, pero veo que la presión la llevas muy bien, porque aparte de estar hablando, respondiendo y todo, estás ¿Sabes lo que pasa? Que elaborando. yo en el colegio era muy malo estudiando y muy malo... Era muy malo estudiando, ¿vale? Entonces, lo que hacía, para evitar que se pensaran que era muy tonto, hacía gracias, ¿no? Entonces, como Desviar la desviaba la atención. atención. Tengo una rapidez para decir, ay, que no sé qué, y le soltaba alguna, se reían todos y decía, venga, otro, tú, al director. Y al director que bajaba. Bueno, ¿y cómo descubriste esta pasión? Mira, Raúl, yo entré el por chocolate? casualidad, porque yo, como te he dicho que era un gran estudiante, Sí. pues con 16 años, que ya estuve esperando para cumplir 16 para empezar a trabajar, porque yo no era nini, no había ninis cuando yo era joven. Claro, me he dicho, "Ay, Había. ¿se puede ser nini?" Y digo, hostia, pues yo quiero ser nini. Pero en aquella época era o vas a trabajar o vas a estudiar, no había más historia, ¿no? Entonces mi madre conocía unos pasteleros, empecé a aprender, pues fregando, haciendo yema, la pasta de té, ayudando al oficial y poco a poco, pues bueno, me fue gustando. Tuve ahí un impasse que me cambié de oficio, pero después volví fuerte, ya fue cuando fui a Barcelona a estudiar y ahí ya pues me lo tomé todo mucho más en Evolución, serio. evolución. Sí. Bueno, seguimos. A ver, esto está tomando una forma fantástica. Esto está precioso, ¿eh? Imagino No, no. que esta tarta tiene que también tener su tiempo de descanso o... Oye, una cosa, cuando van a degustar, que se lo van a... Yo van a tener Claro. que sacar la degustación. La sacamos ya, Porque, sacamos la claro. degustación. Claro que sí. Por eso que te decía. Les quedan 10 minutos y van a comer aquello como si fuera un polvorón. No A paras, Raúl, no venga, paras. vámonos. Escúchame, esta tarta. Estoy aquí. Entonces, el tema de... Está muy grande esto, en Huesca no se hace No me tan deja. grande, perdóname. El descanso de esta tarta. Pues ya que, vale, el descanso. O la servimos así, directamente. Yo No voy- hace falta que pase por frigo. Bueno, lo suyo sería pues Eso eso, es. darle un poco de frío, Cuéntamelo. congelarlo, ¿vale? Yo aquí... Congelarlo. Sí, para que todas las capas estén súper rectas. En este caso, yo lo que hago para pegar el gelificado que vamos a hacer ahora es poner un poquito de cremoso ¿Sí? para napar y para tapar el bizcocho. Como me ha dicho que nos quedan por lo menos 6 minutos, yo paso ya de napar y nada, ¿sabes? Yo tiro... Yo y, tiro oye, y ya directamente. Lo que vamos sí, mira, a lo que ya lo vamos. tenéis aquí para ir degustándolo y sobre todo pues para ver lo que está haciendo y por lo que lo ha venido aquí, que ha sido Sacher Sirac. O sea, se llama así, por la uva. por el la tipo de uva, claro, la uva tipo Sirac. Y Eso sobre es. todo, podemos cambiar lo que estábamos hablando. Podemos cambiar a un vino blanco, podemos cambiar a otro alcohol. Hombre, en este caso yo creo que el vino tinto nos va súper bien con estos frutos rojos, ¿de acuerdo? En un blanco pues habría que buscar, seguro que encontraríamos algún blanco que nos iría bien, pero yo creo que aquí este tipo de uva nos va súper bien, ¿vale? Bueno, el tema de las tartas. ¿Las? Has elegido la tarta Sacher como icono chocolatero, pero si tuvieses que introducir o maridar otra tarta, ¿cuál sería con vino? Con vino, pues habíamos hecho una con albahaca, vino blanco, muy de San Lorenzo, con melocotón de Calanda o de Fraga o de... Es que hay muchos buenos melocotones en Huesca, ¿eh? Y Es los muy que de nos Huesca, cogemos ¿eh? también, Es muy de Huesca. Es muy de Huesca. Hombre, Huesca, de Aragón. Es fantástico. Bueno, estamos mirando también toda la receta, porque sí que es cierto que la pastelería es clavado. Eso es. Son pesos, son temperaturas. Si nos pasamos, ¿te ha pasado alguna vez que no te acordases, te has pasado Hombre. y ha salido algo bueno? Que me haya salido bueno, no. No, bueno, no. Siempre suele salir mal. Suele salir mal porque en el Hombre, momento que somos- cambias la receta, Claro, es que a veces, bueno, o de una cosa aprendes otra, o puede ser que tengas alguna nueva idea, ¿no? De alguna elaboración que no ha Que salido no. como deseabas, o, ostras, ¿por qué he subido esto tanto? Yo no me imaginaba, ¿no? el chocolate es tu pasión, lo estábamos hablando. Y sobre todo, bueno, en una zona donde también sois muy dulces. Eso Le es. gusta mucho el dulce a la zona de Allá en Aragón. Huesca se llama laminero. ¿Laminero? Una persona que le gusta mucho el dulce se dice laminero, que es en aragonés.
Bueno, pues todos somos lamineros yo creo que hoy, porque mira las degustaciones, mira. ¿Cómo están? Ahora sí mira, que venís, ¿eh? Hay Ahora que sí que venís, preguntar. ¿eh? ¿Cómo Manu, está? un Cojonudo, beso. ¿no? Ya. ¿Cómo está? ¿Cómo está esa tarta? Ahí hay gente ahí, venga. De verdad. Está buenísima. Yo quiero que... A ver dónde están los micros. Los micros, ir pasándolo porque yo quiero saber cómo están. Me he pegado una currada que ya puede A gustar, ver, ¿eh? por aquí. La hemos pillado. ¿Cómo está? Uy, perdón. ¿Cómo está esa tarta? Muy poco dulce. Muy poco dulce. ¿Qué me O sea, con lo cuentas? cual me Que parece no tiene por qué ser dulce. exacto, al final, me encanta. Me encanta, ¿eh? Es que el equilibrio de las cosas es súper importante, las texturas, que todo lo que hay dentro de esta tarta participe. A lo mejor la pimienta no la estáis encontrando porque no pica, pero ese puntito de humo, ese puntito está. ¿Y Está. cuál es la temperatura a la que se debería tomar? ¿Así de fría? ¿Es fría? ¿Es una No tarta sé cómo fría? está ahora porque, claro, con el Está tiempo que fría. hace fuera, estará igual un poco hasta congelada, ¿puede ser? No, está fría. Fresquita. Bueno, Está unos como- 8 grados más o menos, ¿vale? Sí. Pero bueno, prefería que estuviera en frío por si acaso, claro, aquí en las ferias siempre hace más ¿Cómo vamos? calor. Sí, sí, sí. Y, Está muy bien, enhorabuena. Vale, vamos a Muchísimas poner aquí gracias. el Muchísimas gelificador. gracias. ¿Sabes que Venga. me he cambiado de casa? ¿Te has cambiado de casa? ¿Dónde te Me he has ido? cambiado de casa. Una casa, claro, tengo 3 hijos Sí, y quería una habitación para cada uno. sí. ¿Y tú con los vecinos cómo te llevas tú? Yo me llevo bien. ¿Sí? Hay vecinos que son raros, ¿eh? Muy raros. Muy ¿Sabes qué me raros. pasó el otro día? ¿Qué te pasó? Unos ruidos, unos golpes, llamando a las 5 de la mañana. Un susto que me pegué. ¿A ti? Al timbre a las 5 de la mañana. Digo, casi se me cae el taladro, te lo juro. Un susto. Digo, esta gente, ¿qué es? ¡Oh, qué folloneros ¿Y son! qué pasó? ¿Pero qué pasó? Nada, que casi se me cae el taladro. Estaba yo haciendo agujeros, digo, a las 5 de la mañana, digo, hostia, qué ganas de tocar las narices. Madre mía. ¿Sabes? Bueno, esto ya lo tengo aquí, ¿vale? ¿Cuánto nos quedan? ¿2 minutos? Patricia, 5. Guay, Pero si vamos es de que puta vas... madre, me has pero- engañado, Ah. ¿eh? Joder. Bueno, ¿cómo Bueno, va? Entonces, vamos ¿esto al cine. frigo? Al congelador. ¿Para qué? Venga, Pues al para guardarlo. congelador. Por favor. ¿Dónde? No pasa nada. No, sí, Como el sí, congelador sí, claro de que sí. Arguiñano. Aquí. Vamos a seguir. Necesitaremos. Aquí Venga, tengo nata. otra elaboración, ¿verdad? Ostras, sí. ¿Qué estamos haciendo aquí? Aquí estamos haciendo el mico porque se me ha pasado la nata. ¿Os ha pasado alguna vez? Sí, ¿cómo se recupera esto? Esto tirándola. Nada. ¿Hay nata aquí dentro o no? Pero ¿y cómo se...? Estas Porque cosas- estaba tan a gusto contigo hablando de esto y se me ha pasado. Pero Esto pruébala. no, es que esto está muy duro para montarlo con la... Pero- Los pasteleros han hecho vaya nata semi-montada, ¿eh? Pero escucha, creatividad al poder. ¿Qué hacemos con esto? Venga, monta lo que Fresas, sea. ¿tenéis fresas? Tenemos Ponemos una fresita fresas. con nata, un punto de Danos- chocolate, golpe de pimienta. Hostia. Un aplauso, por favor. Qué Es que es apuros, un showman, qué de verdad, apuros, Raúl. ¿eh? Es que de verdad eres fantástico. Yo ¿Ves? necesitaría ¿Qué necesitarías? Vino 200 tinto. 225 gramos de nata líquida, 35% fría. ¿Puede ser? ¿Es Seguro que en posible? Madrid Fusión hay alguien que nos puede traer nata. Tú Ah, pídelo, tú pide y se te Ya, ya he concederá. pedido. Venga, vamos a seguir. Venga, ¿va? Que nos seguimos. queda poquito. ¿Dónde hacemos? Tenemos aquí otra elaboración, ¿verdad? La última de todas. Venga. ¿Vale? La mousse. Vamos. Te quito la nata. Sí, lo que vamos a hacer es cambiarla, porfa, y pondremos el peso ahí dentro directamente. Sí. ¿Vamos a pasarlo dentro? Sí. Venga. Si con 3 minutos te Me haces sobra- este postre. tengo ahí otro chiste apuntado. Pero cuéntame qué vas a hacer. Una mousse. Voy a hacer una mousse de chocolate de leche. Mousse vino de también. chocolate de leche. Con vino. Es que todo va aquí al chocolate con leche, en este caso, ¿vale? Y escucha, ¿y si les decimos que ya saquen la elaboración porque nos quedan 3 minutos y que la prueben? Pero ya han probado, ¿no? Ah, pero ya no has traído más. Hombre, esta lleva... O sea, no trae pimienta y no trae la otra elaboración. Ah, escúchame, Raúl. compréndelo. ¿Qué Mira, te digo una hacemos? cosa. Ellos han probado la tarta original, la buena con todas las cosas, ¿no? Sí. Pero yo que estoy haciendo el mico aquí contigo, Sí. pues a ver, esto no lo vamos a comer. No nos vamos a comer. Esto es Pero no magia. has traído ni para mí. Yo te guardo, yo te guardo. Venga, vale, pues nada, Luego chicos. vamos ahí, vamos al... Ir comiendo. ¿Cómo está? Mira, mira. Está rica, perfecta. ¿no? Es que yo... Está, ¿cómo está? Buenísima, Que no por traigo ahí. nada malo, ¿eh? buenísima. Cojonuda, ¿no? Maravillosa. Bueno, pues a ver esta espuma. Esto es una mousse, ¿vale? Vamos a Mousse. volver a hacer... Perdón. No pasa nada. Una crema inglesa, nos tienen que traer el chocolate que tienen ahí fundiendo un poco. Si nos podéis traer el chocolate que lo tenéis fundido dentro, os lo agradecemos. Y si no, ¿qué hacemos, Raúl? Si no, pues lo que ¿qué quieres? ¿Otra cosa o qué? Bueno, pues no, yo quiero que Mira, hagas ya lo está mismo. aquí. ¿Cuánto habéis puesto de nata? 225, ¿puede ser? Pero la vamos a poner en la máquina ya para poder montarla, ¿vale? Y necesito, por favor, que me traigáis, la kitchen está aquí, ese chocolate tan espectacular. Estamos viendo en directo que la pastelería también tiene su presión. Antes hablábamos con Alexis que si había presión en la pastelería, yo decía, pues yo creo que no, porque vosotros elaboráis, luego abréis la pastelería, lo vendéis, y dice, ¿qué dices?
tenemos muchísima presión. ¿Tú lo compartes, que los pasteleros también tienen una sobrepresión a la hora de hacer estas elaboraciones y sobre todo en directo? Bueno, no tanta, no tanta. Oh. Es que Alexis, ¿dónde está Alexis? ¿Dónde está Alexis? Es que se echa unos rollos el tío, macho. ¿Dónde Estos está canarios son la hostia, ¿eh? Bueno, pues entonces seguimos. ¿Sabes lo que me pasó con él una Cuéntamelo. vez? Mira, fuimos a la feria gastrónoma ¿Sí? a hacer una demo y entonces estábamos en el mismo... Somos amigos, ¿eh? Ya. Estábamos en el mismo hotel y yo iba con la furgoneta con todo el material y tal. Le digo, va, Alexis, que te llevo. Y vamos hablando con el GPS. Bueno, no sé, nos fuimos a no sé dónde, como no sé, una hora o no una hora, pero igual media hora para allá y media hora para aquí. Y digo, hostia, si nos hemos equivocado. Y él tenía la demo enseguida y no le dio tiempo a prepararla. Yo creo que no va a venir más conmigo en coche. ¿eh? Escucha, hablabas del tema del vino, que en todas tus recetas va a aparecer el vino. Al final, entonces, el vino es un ingrediente. Sí. No es un maridaje que puedas... No, es un ingrediente más y lo hemos tratado como tal. Protagonista también. Y en este caso, yo aquí voy muy rápido, voy a saco porque no tenemos el tiempo que hace falta. lo sabemos. Pero yo, por ejemplo, el vino en el gelificado lo pondría una vez que ya ha hervido, fuera del fuego. ¿Para qué? Sí. Para intentar no castigarlo demasiado. Vale. Pero como aquí Ya, los vamos como tiempos. vamos y yo ya sé lo que hay, pues... Los tiempos son los tiempos. Claro. Pero Entonces- evidentemente, al final, forma parte de la receta, es un ingrediente. ¿Podríamos maridarlo? Es decir, ¿o sería demasiado? Una tarta Sacher con Sirac y un vino. Mira, con el mismo vino El mismo sería vino. espectacular. Un 100, ¿verdad? Espectacular. Fantástico. Sí, sí. Bueno, pues seguimos Venga. con esa mousse. ¿Calienta o no calienta? ¿Calienta o no calienta? Ah, Ponle más. ya es lo último que vamos a calentar. Raúl, el mundo del chocolate, ¿cómo lo estáis viviendo ahora mismo, en la actualidad? ¿Qué Bueno, te pues- parece? ¿Está evolucionando? ¿Cómo está? Hemos tenido una subida de precios muy bestia ¿Sí? durante un largo tiempo y eso al final afecta en el precio final del producto, con lo cual las ventas son más complicadas y bueno, pues tienes que intentar jugar de la manera que puedas porque tú los precios los puedes tocar, pero no los puedes tocar cada día. Ya, la claro. gente no lo entiende, pero a nosotros si nos cambian el precio, pues muchas veces ese margen que tienes, pues... Y el tema incómodo que se suele hablar, el tema del postre en los restaurantes. ¿Cómo ves la calidad del postre en los restaurantes ahora? ¿Se está poniendo más interés? Porque llegamos, le estábamos hablando antes, nos comemos un maravilloso menú, llegamos al postre y decimos, vale, esto está comprado, esto congelado. Mira, normalmente los postres de los restaurantes suelen ser bastante justitos y a un precio, ese pastel que os acabo de dar, que es una ración muy pequeña, pues en un tamaño normal podría costar 9 euros, 10 euros podría costar. Sí. ¿Cuánto cuesta? 3,5 euros. ¿Por qué? Porque es que somos muy caros. Pero vas a un restaurante con una natilla congelada o una... Son caseras, los cojones. No, exacto. Las por han eso sacado estamos de un brick. diciendo. No, es Las verdad, han un sacado de un aplauso. brick. Me Es estás así, por cascando. favor, un aplauso. Diles Sí, que te hombre. aplaudan. Claro. Nos quedan un minuto. Nos queda un minuto, pues igual no acabamos esto, ¿no? Pues Va, no. Mira, hago una mousse, pam, no sé qué. Hacemos una mousse, Ya. pan, pan y se queda así. Ya- Raúl. Ya lo siento, ¿eh? Raúl. Pero que no me voy, ¿eh? Que me Ah, quedo. que no se va. Bueno, pues Me quedo entonces... aquí porque me he presentado al joven pastelero revelación. ¿Te imaginas? No soy tan joven ya, aunque mi aspecto lo Aparentemente sea, ¿no? sea así. Aunque mantenga talla. ¿Me podéis traer, por favor, las 2 tartas de la nevera? Bueno, lo quiere montar. claro, Las para que quiere veáis. montar. Quiero para que veáis las tartas que son preciosas. Claro que sí. Claro que sí. Pues te damos 2 minutos. ¿En 2 minutos crees que la puedes montar? En 30 segundos. 30 segundos y contando. Fantástico. Entonces, los Tardan más postres. en traerla a ellos que en cogerla yo. Lo que decimos, los postres del restaurante, Mira, ¿tú que ¿qué son- opinas para que evolucionen? Mira, para yo que lo- evolucionen. Lo que creo que se lo tienen que tomar en serio, ¿vale? No hace falta hacer ninguna virguería. Mira, ayer estuvimos cenando en la barra de la tasquería Sí. y me comí un flan que estaba espectacular. Bueno, aquí hemos tenido hace nada Sí, el mejor eso fan es. del mundo. Está La leña del espectacular. cobo. Sergio. Entonces, no hace falta que se nos vaya la olla con los postres. Haz algo que esté bien y ya está. Un buen tiramisú. Ya está. El problema es que nosotros ese postre lo venden a 5,5 euros, lo normalizamos y el pastelero en su tienda no puede poner más precio. Pero es que mi pastel lleva un bizcocho, un baño, un gelificado, un cremoso, una mousse, un gaseado, una decoración. Ya. Y luego los doctores cobran, los buenos cobran más. Pero tú Bueno, que eres una un- reivindicación Yo no, los desde pasteleros, es aquí. que este pastelero que se pensará, coño. Reivindicación. A ver, ¿qué pasa aquí? Ya Yo está. no, hostia. Bueno, pues esperamos que nos ¿Cómo- saquen. Bueno, ya ¿Cómo me sale. tira de la lengua, eh? ¿Tú no estarás en el Sálvame por las tardes o algo de eso? Ponemos aquí, por Estoy favor. hecha el currículum, pero no Lo me harías dejan, bien, me lo harías echan, bien, me ¿eh? echan, me echan. Bueno, qué maravilla. Mirad qué tarta más bonita, Qué bonita, ¿sí o no? de verdad. Es que si lo podéis mirar qué bonita. Un aplauso, claro que sí. Es preciosa. Enhorabuena, Raúl. Gracias, porque Gracias esto- por seguir cortando conmigo en Claro la que difusión. sí. Claro que Gracias sí.
Gracias también a Aragón por apoyarnos y por contar con la pastelería como parte de la gastronomía, porque tenemos muchas estrellas en nuestra provincia y en nuestra comunidad. Y los pasteleros nos tratan por igual, cosa que nos llena de orgullo y satisfacción, como decía una persona que está ahora mismo. Aquel señor. Muchísimas gracias. Un aplauso, Raúl. Gracias. ¡Viva Muchas Huesca! gracias. ¡Viva Aragón! ¡Viva! Os tenéis que Gracias. levantar todos, por favor, para Arriba, aplaudirme. la foto, que alguien por lo favor. grabe para que lo suba a las redes saca sociales. la foto, así. ¡Vamos! Saca. ¿Cómo está Madrid? ¡Madre Venga, mía! esperarse. Venga, 1, 2, foto. Espera. Como Quique da Costa. De Venga, aquí no vamos. nos mueve nadie. 1, 2. Espera, foto. Y ahora un vídeo, pero como gritando mucho, porque como no nos vamos a poder ir a casa, por lo menos que estemos a gusto, ¿vale? Con la nieve. Vamos, ¿cómo está Madrid? Y es que vamos. El año que viene 1 hora. Oh. Gracias, Bueno, Raúl. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Dejamos para que hagáis fotos si queréis. Sí, la dejamos por aquí. Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Muy fácil. Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Con dedicación, esfuerzo, historia, tradición y sobre todo, mucha ilusión. Aragón es de verdad. Y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad.